y dolor de garganta, y le apareció como unas ronchas en la espalda, en toda la espalda, niega prurito. Desde hace 5 días presentó como unas pápulas en sus genitales. Desde 3 días refiere como ganglios en la ingle y en las axilas, y las lesiones van cambiando de forma de las pápulas a vesículas a costras. Funciones biológicas: sed aumentada, apetito disminuido, otros, S/A. Antecedentes: hace 3 semanas contacto con mujer que estaba resfriada y relación sexual. Refiere uso de protección. Ok, gracias. Entonces, como ven aquí, eh, tenemos un varón que aparentemente tiene un antecedente hace 3 semanas y un contacto eh, con una mujer que estaba resfriada y a la vez tuvo un contacto sexual, pero usó aparentemente protección. Y trae como ese antecedente 3 semanas. 7 días atrás empieza con malestar general, llega fiebre, 39 grados axilar, fatiga, dolor de garganta y apareció, lo describe como unas ronchas en toda la espalda, pues y no eran pruriginosas. Desde hace 5 días presentó como unas pápulas en sus genitales, desde hace 3 días refiere como ganglios en la ingle y axilas, y las lesiones van cambiando de formas, de pápulas hasta vesículas y a costras. ¿Ok? Esto es algo que ustedes han ido escuchando de a poquitos en las noticias y tiene este tipo de lesiones, ¿correcto? Eh, este tipo de lesiones puede corresponder a una forma inicial, por ejemplo, de lo que es el virus del mono, ¿no? Y justo este virus del mono tiene esta conversión de lesiones, que es interesante cómo se presenta, pero se presenta inicialmente con un cuadro de malestar, de fiebre, y tiene en un 60-70% pues un origen, un contacto o con cosas de una persona infectada o eh, contacto con la piel o fomites, etcétera, ¿no? Entonces es importante reconocer algunas lesiones. Y estos son el tipo de lesiones que, por ejemplo, se presenta, bueno, en un clásico que nosotros vemos de unas máculas, presenta pápulas los días siguientes, vesículas los días siguientes, pústulas los días siguientes, como hemos visto aquí, ¿sí? Prácticamente ya son pústulas. Después de eso hay unas costras, ¿sí? Después de eso tenemos unas costras. Y entonces, ¿esto qué nos hace pensar? De que tenemos que aprender el tipo de lesiones para poder describir algunas patologías importantes. Muchas veces el paciente viene en esta etapa, ¿no? Y con el antecedente uno puede tener algunas opciones diagnósticas o puede venir en esta etapa con el antecedente. Con esto no quiero decir que toda pápula pues es virus del mono, ¿no? Pero podría darse. Y cuando uno ve una lesión clásica con la espalda toda llena, pues ya, todo el mundo sabemos que eso es. Pero cuando un curso clínico viene así, diferente, con fiebre, que parecería que es una cuestión de un resfriado y encima ha tenido un resfriado con otra persona y bueno, nada más, ¿no? Y de pronto ya empiezan unas pápulas en genitales y nos dando ideas. ¿Ok? Entonces, en una primera etapa, valoramos la piel. La piel es el órgano más extenso del organismo. Se dice que ocupa alrededor de un 15% del peso corporal y esta, si nosotros estiramos toda la piel, pues cubre entre 1,7 a 2 metros cuadrados, ¿no? Entonces es toda la extensión que tuviéramos la piel, digamos que ese es entre 1,7 a 2 en promedio en un adulto maduro. Es una estructura que está formada por 3 capas fundamentales: la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿cierto? Eso ustedes recuerdan perfectamente de la histología. Hay una función importante de la piel, que luego vamos a ver algunas de ellas, pero siempre se dice que la principal es la protección, ¿sí? Es una función de protección, la función de recibir las sensaciones y una función de aislamiento del medio ambiente, ¿no? Se dice que estas son las 3 principales funciones, pero revisaremos algunas otras funciones de la piel. En la piel
como dijimos, protege de la invasión de microorganismos, de sustancias extrañas y de traumatismos físicos menores, obviamente. Limitan la pérdida de líquido corporal porque establecen una barrera mecánica, regulan la temperatura corporal, ¿no? Ya sea por la conducción o por convección o evaporación o sudoración, pero empiezan a como a regular. Proporcionan, obviamente, la percepción sensitiva, ahí se encuentran las terminaciones nerviosas libres y los receptores especiales, que luego veremos en un momento. También a través de la piel se produce lo que es la activación de la vitamina D. Por otro lado, también tenemos que contribuye a la regulación de la presión arterial de los vasos sanguíneos cutáneos, regula las heridas, incrementando el proceso normal de cicatrización o de sustitución celular, y pueden excretar a través del sudor, urea, ácido láctico como metabolitos de detoxificación en una menor cantidad a los que puede ya realizar la función renal. Sirven en alguna medida, se dice hoy, para expresar algún tipo de emociones, ¿no? Porque a través de la piel podemos tener algunas características importantes. Y entonces, cuando hablamos de piel, ¿qué tenemos que valorar en semiología? Tenemos que valorar la superficie corporal, ¿no? Y hay dos técnicas fundamentales, que es inspección y palpación. ¿Ok? Entonces, en piel, inspección y palpación. En piel no vamos a hacer percusión ni auscultación. O sea, básicamente están dados por estas dos primeras situaciones como lo que es inspección y palpación. ¿Qué vamos a inspeccionar? Vamos a inspeccionar el color, la humedad, y la untuosidad será pues a través de la palpación. El turgor y la elasticidad será también a través de la palpación. La temperatura también a través de la palpación, y las lesiones, ya sean primarias o secundarias, serán a través de la inspección y la palpación. Y en los anexos, que tiene que ver con lo de la piel, que son los pelos y las uñas, también tendrán que ver con la inspección y lo que es la palpación. Entonces el color de la piel es fundamentalmente visual, ¿no? Que nos compete a todos nosotros para poder tener esas características visuales de la piel. En este sentido, aquí en el gráfico se adelanta un poquito para el punto C, que trata de ver el turgor y elasticidad, ¿no? Entonces hay dos maniobras importantes que se llaman maniobra del pliegue, ¿sí? En la parte inferior clavicular, ¿no? Cuando el paciente está acostado fundamentalmente, también se puede hacer sentado, pero se recomienda que sea acostado. Uno con el dedo índice y el primer dedo de la mano, uno puede presionar a manera de un pliegue, y por eso se llama pliegue de la región infraclavicular, ¿no? Para que eh, No se le escucha, doctor. bueno, se fue la señal. Vamos a volver a compartirlo. Se fue la señal, vamos a compartirlo nuevamente. Un segundo para que vuelva a compartir. Ok, ya estamos retomando, aunque no tiene la nitidez. Vamos a ver qué pasa aquí.
Listo, entonces como decía, el turgor es el pliegue de la región infraclavicular, ¿no? Que lo podemos tener en algún momento. Eh, un favor, ¿notan que está la diapositiva no tan clara? Porque ha cambiado Mm, la... ¿Sí se ve bien? Sí, Sí. sí, Ah, ya, doctor. perfecto. Bueno, ya, Examen de entonces piel. efecto mío nada más. Sí, sí, acá lo notan como paca. Bueno, y entonces respecto al color, como decíamos, el pigmento natural que tenemos es la melanina, ¿cierto? Ese es nuestro color habitual, la melanina, la piel está en función a la melanina, esto depende de la raza, obviamente, de la herencia y de la exposición al sol. Estos factores son importantes para tener los diferentes colores de la piel que normalmente se tiene, ¿no? Que lo asociamos a la raza, ¿no? Raza blanca, raza negra, raza mestiza, ¿no? Pero en realidad este es el color de la piel que uno tipifica. Las zonas que están más expuestas a calor, en los trópicos, la gente tendrá mayor pigmentación a través de mayor melanina. Las zonas que están más hacia el frío tendrán una menor pigmentación, menor. Entonces esto es importante, ¿no? Y también se ha visto que en el tema de la piel, cuando uno se expone, las zonas expuestas tienen mayor pigmentación. Entonces es normal que alguna pigmentación esté más pigmentado, por decir así, en el área de los pezones, en los genitales externos y alrededor de los orificios naturales, ¿no? Eso es habitual que vemos dentro de la calificación del color de la piel. También tenemos vasos sanguíneos, entonces hay una riqueza de vasos sanguíneos que por ahí va a pasar una perfusión tisular. Y tenemos el otro determinante, que es la hemoglobina. ¿No? Entonces esta hemoglobina nos va a dar oxigenación y vamos a tener algunos con una piel muy rosadita, ¿no? Que es por la buena hemoglobina, medio chapositos, algunos una buena hemoglobina, pero cuando esta disminuye, muchas veces nos va a dar un tono medio rosado, pálido y en algunas circunstancias hasta con tendencia a ser el color medio cianótico. Y entonces la palidez se ha asociado a la anemia, ¿cierto? Entonces, oye, estás pálido, ¿no? Inmediatamente uno a veces coge la conjuntiva y trata de verificar, está asociada a este color de pálido a la anemia, ¿ok? Que es importante. Pero estos dos pigmentos principales, que es la melanina y la hemoglobina, también hay otros pigmentos importantes como la bilirrubina, y esa es la piel ictérica, la piel amarillenta. Pero para que veamos esta piel amarillenta, la bilirrubina tiene que estar en más de dos, ¿no? Generalmente tiene que estar en más de dos, tiene que ser más de 2 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces estas bilirrubinas son importantes, ¿no? Y va a traducir la famosa ictericia, ¿no? Sin embargo, hay otros pigmentos como los carotenos, ¿no? Que se da por ingesta excesiva, o yo diría muy excesiva, de zanahorias. Y también hay enfermedades asociadas a colores específicos, como la hemacromatosis, ¿no? Que es oscurecimiento, algo terroso, ¿no? Que tiene que ver con el aumento excesivo del fierro. Entonces es un a color medio marrón, medio oscuro, tirando para granate, como el fierro. La enfermedad de Addison o la insuficiencia suprarrenal también tiene este tipo de coloración, la cirrosis hepática, la insuficiencia renal, donde la piel se oscurece, un paciente cirrótico, un paciente con insuficiencia renal, con suprarrenales, vamos a ver un paciente oscuro, no es un negrito negrito, no es un trigueñito trigueñito, no, es algo que está más oscuro, tirando como para marrón. Entonces, dentro de este contexto, nosotros vamos a ver inspección y palpación, coloración de la piel, ¿no? En general, si es la piel habitual que tenemos, si es una palidez, si está ictérica, si está terrosa, ¿no? Si está oscurecida. Y dentro de eso, pues habrá, como hemos comentado, los cambios en el color de la piel que serán importantes, ¿no? Eh, ¿Logran ver la diapositiva clara, por favor, el cuadro? Porque la verdad acá se me ha oscurecido todo. Sí se ve, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Un segundito para compartir aquí. Vamos a poder.
Ahí está. Ahí están dando la diapositiva sin problema, ¿cierto? ¿O se montó otra? Sí, doctor. Sí, ¿no? No hay problema. Listo. Entonces ahí vemos un cuadro resumen de la que es inspección y palpación, y ahí están los cambios de coloración en la piel. Cuando nosotros tenemos un color medio marrón, oscurecimiento del pigmento de la melanina, que puede ser general o localizada. Entonces ya vimos que hay problemas de suprarrenal, de hepáticas. Cuando son localizados a veces hay unos nevos, ¿no? O la neurofibromatosis, que generalmente nos da en algunas zonas de pigmentación mayor. Cuando la piel es pálida, blanca, a veces hay una ausencia de melamina, ¿no? Blanca total, el famoso albinismo, ¿no? ¿Han visto los albinos? Ellos son blancos, las pestañas son blancas, ¿no? Y en algún momento estas ausencias de melamina pueden ser localizadas si tenemos el vitíligo, ¿no? También el rojizo, que le llamamos eritema, puede darse por inflamación, por fiebre, por urticaria, por policitemia, ¿no? Que van a tener estas zonas pieles rojizas. Las amarillentas, ya dijimos, los ictéricos, enfermedades hepáticas, el hipotiroidismo. Y cuando es azulado, ¿no? Cuando la hemoglobina está muy aumentado, no satura bien o secundaria a la hipoxia. Entonces vamos a tener con enfermedades pulmonares, cardiovasculares, ¿no? Que es importante a tener en cuenta. Entonces, también vamos a tener algo importante en la localización. En la figura del margen derecho, donde tienen una muchacha que está con unas lesiones en el maxilar superior a manera de alas de mariposa, se llama. Esto es característico de un paciente con lupus eritematoso sistémico. Fundamentalmente sabemos que el lupus aparece en mujeres entre la segunda y tercera década, ¿no? Es la curva de mayor frecuencia. Entonces, esta lesión, un segundito, acá, esto es importante a tener en cuenta porque nos traduce que esta chica pueda tener este problema como lupus eritematoso. Pero también tenemos a veces el cloasma, que son manchas en la cara, ¿no? Que son unas manchas que generalmente a veces lo asocian al embarazo o después del embarazo, y se dice que están asociados al aumento de estrógenos, ¿no? Y es como unas manchas en la mejilla, es el cloasma. Y se dice que es un cloasma gravídico, es una mancha más oscura de lo habitual. Entonces, por otro lado, también podemos tener algo del olor de la piel, ¿no? El olor cuando hay gangrena, ¿no? Gangrena gaseosa por infección por Clostridium, huele como a manzanas podridas, ¿no? La infección por Proteus es como si tendríamos la sensación de que algo está húmedo. La infección por Pseudomonas, generalmente cuando hay quemaduras y se infectan, similar al olor de uvas, ¿no? Entonces, esta semiología es bien exquisita en realidad. Muchas veces ya no llegamos a oler esto porque nuestros pacientes obviamente ya tienen tratamiento anterior, ¿no? Pero en los lugares alejados, en los lugares donde no tenemos algunas posibilidades de llegar tempranamente, tenemos esa situación, ¿no? Entonces, como humedad tomó la fenilcetonuria, ¿no? Son olores que se caracterizan. Pero tiene que haber un cuadro clínico, ¿no? O sea, no es que, huele tal y ya está complicado. Entonces, revisando la coloración ya vimos, vamos a ver un poco la humedad y la untuosidad de la piel. La humedad, ya dijimos, tiene que ver con la hidratación, las glándulas sudoríparas, el calor del ambiente y su sistema neurovegetativo de la persona. Entonces, normalmente la piel debe ser húmeda, no debe ser seca, debe ser húmeda. Debe ser untuosa por las glándulas sebáceas, ¿no? Y entonces uno puede pasar el dorso de la mano sobre la piel, ¿no? Para ver la humedad y la untuosidad de la piel. Ya vimos en una diapositiva anterior sobre el turgor y la elasticidad, ¿no? El turgor es la resistencia que se hace por el pliegue, por ejemplo, subclavicular que hemos visto, pero el pliegue también puede ser en la zona braquial. Y este pliegue de elasticidad también vemos que se puede dar el tejido subcutáneo. La temperatura es otro punto importante. La temperatura puede estar normal, aumentada o disminuida. Y cuando hay fiebre, vamos a sentirnos calientes, la piel va a quemar, ¿sí? En una celulitis es característico porque hay hinchazón. eh,
enrojecimiento y calor, ¿no? Que es la triada del proceso inflamatorio. Enrojecimiento, ¿no? Hinchazón y calor. Por otro lado, cuando hay una hipotermia, como la baja de presión ambiental, produce vasoconstricción o una mala perfusión, ¿no? Como en una isquemia de una extremidad, también vemos esas características importantes. Entonces, finalmente, las lesiones de la piel se dividen en dos grupos: las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Las lesiones primarias son aquellas que aparecen propias de la piel, y las secundarias son las que aparecen secundariamente a una enfermedad, o que las lesiones primarias se han hecho secundarias a algún tipo de lesión. Y hay varias de ellas: la mácula, la pápula, la placa, la vegetación, el nódulo, el tumor, la vesícula, la ampolla, la pústula, la escama y la queratosis. Algunos de ellos se puede compartir como lesión secundaria. Y entonces entenderán que esto es algo cargado, complejo. Vamos a dejar para que puedan repasar. Hemos tratado de sacar algunos cuadros sinópticos, ¿no? Las lesiones secundarias son escama, costra, escara. Y entonces, generalmente, algunas preguntas en el examen son diferenciar las lesiones primarias de las secundarias, ¿no? Paciente que 36 años, que acude luego de presentar unas manchas pequeñas, ¿no? En el dorso de la piel o del brazo, etcétera, ¿no? Entonces eso nos hace ir reflexionando respecto a algunas características y nosotros poder tipificarlo, ¿no? Que eso es lo más importante tener en cuenta en este grupo de pacientes. Entonces, las lesiones pueden ser primarias o secundarias, ¿correcto? Pero a su vez, estas lesiones pueden presentarse de formas lineales, de formas arciformes, de formas circulares, agrupadas, ¿no? Y entonces las serpetiformes, como en el herpes, están como agrupadas, ¿sí? En las verrugas están como cerca, pero no tan agrupadas, ¿no? Los circulares, como en las gotas de la psoriasis, ¿no? Tenemos las lineales, como la dermatitis, ¿no? Las verrugas planas, ¿no? Esto es importante. O los herpes zóster, ¿no? Que a nivel de la parrilla costal, siguiendo los dermatomas de la parrilla costal. Ahí está el herpes zóster. Y como ven ahí, como dice en la figura, lo vamos a tener así, como esta lineal: una lesión, luego una lesión y aparece otra lesión, ¿no? Entonces esto es importante a tener en cuenta. A su vez, ya hemos visto un poquito la piel, ¿no? Un poquito de las características, y entonces esto nos va a hacer llevar a un tema importante de una lesión que todos tenemos que conocer, que es el melanoma maligno. Existe el ABCD. En una lesión que uno sospecha de malignidad, sobre todo en las personas mayores o menores que han sido expuestas a factores de riesgo como la luz solar, etcétera, tenemos en cuenta que A, de asimetría, o sea, la lesión no es simétrica, es asimétrica. B, de bordes. Los bordes no son regulares, son bordes irregulares. C, de color. El color no es parejo, tiene como dos tintes diferentes. Y D, diámetro. El diámetro ha crecido, ¿no? Entonces, estas son características básicas para poder identificar algún tema, sobre todo de lo que es este tipo de lesiones que uno pudiera tener dentro del contexto de este grupo de pacientes. Entonces, tenemos este grupo de lesiones, sobre todo el melanoma maligno, el ABCD, eso hay que saberlo, porque se dan cambios en los nevos o lunares, ¿no? Estos nevos o lunares son los que siempre vamos a tener que evaluar en el grupo de pacientes, ¿no? Que uno pudiera tenerlos como alguna característica. Entonces, teniendo estas características importantes, pues uno ya puede decir finalmente: tengo las lesiones secundarias, ¿no? En las lesiones secundarias está la escama, la costra, la escara, ¿sí? Y algunos que han perdido la continuidad de la piel, entonces se genera una erosión
una úlcera, una escoriación, unas grietas o una fisura. Recordar que las fisuras y las grietas duelen, ¿no? Generalmente pacientes que a veces tienen hongos y se agrieta los pliegues interdigitales, ¿no? Ahí hay una grieta, ¿no? Hay ulceraciones que tienen que ver la dermis o epidermis en a pacientes que a veces han tenido quemaduras o por decúbito, ¿no? Y hay otras lesiones que han tenido una lesión en la dermis o excavaciones que muchas veces han sido por enfermedades o por alguna enfermedad sistémica. La escara, ¿no? Es la eliminación de una zona necrótica o esfacelo, ¿no? Nos dicen el paciente está escarado. Después de una úlcera de decúbito se produce a veces este tipo de escaras que son importantes. Cuando uno los mira, estas lesiones cutáneas vasculares, vamos a tener algunos como tipo púrpuras, esas manchas que tenemos tipo violetas en la piel, que son fundamentalmente mayor de 0.5 centímetros, ¿no? Vamos a tener petequias, que son, como se dice, como puntos medios violáceos, rosados, menor de 0.5 centímetros. Las arañas o estrellas venosas vasculares, que también lo vemos mucho. Las telangiectasias, que también vemos mucho en este grupo de pacientes. Las equimosis, ¿no? De coloración rojo-violácea, ¿no? Que no desaparecen con la presión, ¿no? Y que tienen que ver con traumatismo, o sea, cuando no se cae o hay un traumatismo, pues produce una equimosis. Las vasculitis también pueden producir este tipo de equimosis, ¿no? Y algunas personas que vemos que tienen como unas manchas violáceas, que son los hemangiomas, ¿no? Los hemangiomas capilares, a manera de un parche que se tiene en este grupo importante. Y entonces, vamos a retomar un poquito nuevamente este tipo de las lesiones. Las lesiones como mácula se da en el vitíligo, en el melasma. La pápula se caracteriza por ser menor de 1 centímetro, ¿no? Pero la mancha es más de 1 centímetro, como el líquen plano, por ejemplo, ¿no? Tenemos los nódulos, que es la micosis o la tuberculosis cutánea nodular, las pústulas lo vemos en el acné, los abscesos también en el acné, los quistes sebáceos epidérmicos, las ronchas en las alergias, en las urticarias y las vesículas lo vemos en el herpes zóster, ¿no? Siempre vemos esas características en el herpes zóster. Y algunas lesiones secundarias, ¿no? Como la esclerosis, la queratosis, que lo vamos a ver en algunas situaciones, atrofia en el lupus eritematoso, en el uso de esteroides locales, ¿no? La queratosis en la ictiosis y la esclerosis en la esclerodermia. Veamos este casito. ¿Algún voluntario, por favor, para la lectura? ¿Yo puedo leerlo, doctor? Sí, adelante, por favor, Clara. Ok. Paciente masculino de 25 años con una dermatosis diseminada a ambos miembros inferiores, los cuales afecta dorso de pie, dedos y planta. Presenta placas eritematoescamosas, vesículas, intenso prurito, olor característico, zona muy húmeda. Antecedentes de importancia: usa botas industriales 12 horas seguidas y su zona de trabajo es caliente y húmeda. Perfecto, perfecto. A ver si hay un audio por ahí para ir apagándolo. Ok. Y entonces, nos habla de un varón de 25 años, ¿no? Que presenta una dermatosis diseminada en ambos miembros inferiores, afecta el dorso de piel, los dedos y la planta. Presenta placas eritematosas escamosas, también hay vesículas, hay prurito, ¿no? Y en una zona húmeda, ¿no? Con un olor característico, ¿no? Como húmedo, ¿no? A manera de... Entonces, hay un antecedente importantísimo, que es el uso de las botas, ¿no? Este antecedente es súper importante, que es el uso de las botas industriales por 12 horas seguidas. Entonces, pudo haber tenido algún problema este uso de las botas. Entonces, cuando uno mira las alternativas, dice, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? ¿Será una lepra? No, pues este es algo infeccioso que no se produce en 12 horas. ¿Será una vasculitis? Pues también es una enfermedad sistémica que no solamente va a dar en los pies y en esto, sino en forma sistémica. ¿Será una urticaria? Pues las urticarias tienen ronchas, ¿no? Que no hemos visto acá, ¿no? Acá son unas vesículas. Y entonces, ¿qué puede ser? Pues podría ser una dermatitis de contacto. Esa dermatitis de contacto por el tema del contacto por 12 horas con unas botas
que probablemente hayan tenido una especie de una reacción. ¿Y qué tratamiento le puedo dar? Obviamente siempre tengo que evitar el contacto, ¿no? Hay gente que se pone un collar, hay gente que se pone un arete, ¿no? Y les produce una dermatitis de contacto, ¿no? Con zona eritematosa, pruriginosa, con vesículas, ¿no? Y algunos con costras inclusive, ¿no? Entonces no hay que evitar el contacto. Si hay mucho prurito intenso, uno puede usar antihistamínicos, ¿no? Los famosos antialérgicos. Y obviamente esto es riesgoso porque se pueden infectar, ¿no? Igual la zona de collares, la zona de aretes, etcétera, puede haber una infección que son importantes. La piel, hay varios corpúsculos sensitivos, que es una pregunta siempre de examen. Y nos hablan del corpúsculo de Meiser. ¿Qué tiene que ver con quién? Con el tacto. El corpúsculo de Pacini, ¿tiene que ver con quién? Con la presión. Los corpúsculos de Krauss, ¿tiene que ver con quién? Con el frío. Y las terminaciones nerviosas libres, que fundamentalmente tienen que ver con el dolor. Y el corpúsculo de Ruffini con el calor, ¿no? Entonces, esta diapositiva es súper importante porque nos viene mucho en el ENAM, fundamentalmente los famosos corpúsculos y su función que tienen y su ubicación. Entonces tenemos aquí la epidermis, como ven en el dibujo, la dermis, ¿no? Y van a estar ubicadas la mayoría de corpúsculos, ¿no? Que vamos a tener en este grupo de pacientes. Y cuando ya pasamos a faneras, ¿no? Eh, fundamentalmente aquí son las uñas, el cuerpo, el borde libre, y siempre nos viene esta pregunta de la ubicación de la lúnula o del paroniquio, ¿no? Que son los laterales, ¿no? Eh, el oponiquio también viene, que prácticamente es el reborde que tenemos de la uña, ¿no? Y la lúnula es la parte blanquita que tenemos de la uña, como podemos apreciar ahí en la diapositiva. Esto es importante desde vista porque hay muchas patologías. La onicomicosis, como ven en la lámina de la izquierda, eso es un hongo, ¿no? La onicomicosis con los bordes prácticamente irregulares, como carcomidas, ha desaparecido la lúnula y prácticamente tenemos la parte lateral, la paroniquia prácticamente, el epinoquio, que han sido tomados, que están inflamados en este caso. La onicolisis es la ruptura de las uñas, ¿no? Y como ven, la parte lateral está como quebradas, como que salidas, entonces eso también es importante. La onicorexis, ¿no? Prácticamente la destrucción del material de la cutícula, y como ven ahí está como rayada. Y esto es importantísimo, la coiliniquia. La coiliniquia es como uñas a manera de cuchara, ¿no? Que se dan en algún grupo de pacientes. Y eso es súper importante a tener en cuenta en los pacientes con desnutrición. Los pacientes en uña de vidrio de reloj, ¿no? Como unos palillos, eso tenemos que ver con pacientes con enfermedad obstructiva crónica, con enfermedades cardiovasculares. Y la onicotricosis es una lesiones que se produce generalmente por un mal cortado o por alguna infección y no es muy común en este caso en el grupo de nosotros. Cuando hablamos del pelo, esto es importante porque el pelo es una unidad pilosebácea que consta de folículos pilosos o el músculo erector, la glándula sebácea, ¿no? Y en algunos lugares tienen una glándula apocrina, ¿no? Donde produce algún tipo de secreción. Cuando uno corta un pelito y microscópicamente uno ve que tiene cutícula, la parte externa, corteza y una médula. Y los pelos tienen tres fases de crecimiento, la de crecimiento, la de involución y la de reposo, que se le denomina una fase anágena, catágena y telógena. ¿Okay? Ojo, pestaña y ceja, porque eso siempre ha venido. Tipos principales de pelo, el lanugo, lo cual aparece hasta antes de nacer y desaparece, es el vellito natural del fetito, ¿no? Que antes se va cayendo, ¿no? Como dicen, su primera muda cuando nacen. Luego ya aparece el vello, que son todos los pelos que tenemos en el cuerpo.
y el tipo de pelo principal o terminal que le llamamos, ¿no? Este tipo de pelo principal o terminal está pues en el cuero cabelludo, en las cejas, en las pestañas, en la barba, en la axila y en el pubis. Siempre viene pregunta, ¿no? Si qué tipo de pelo se produce en la barba, y eso no es vello, ¿no? No es lanugo, es un pelo de tipo terminal, o sea, acabado prácticamente. Y cuando tenemos la caída del pelo, pues tenemos la alopecia, que es la caída del pelo, y cuando son por porciones o zonas, pues la alopecia areata fundamentalmente, y hay en exceso femenino, cuando hay un exceso de vellos, le llamamos hirsutismo, ¿no? Que se produce en la manera más extrema en este modo, ¿no? En algún momento hablaban de la mujer barbuda, por ejemplo, ¿no? Ese es un hirsutismo, o una espalda también con características simiescas que se van a dar en este grupo de pacientes. Entonces, finalmente, tenemos algunas características del tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo, pues, está ubicado en capas entre dos hojas del tejido conectivo, la superficial, adherida a la dermis, y la otra profunda en contacto con las estructuras más subyacentes. Entonces, por eso, pues, es el celular subcutáneo, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Qué funciones tiene el tejido celular subcutáneo? Pues de protección, de termorregulación, ¿no? Que tiene que ver también amortiguamiento de los golpes como protector. Y el tejido celular subcutáneo, evaluamos su trofismo, su signo de inflamación, el edema, la existencia de nódulos y enfisema. Entonces, ¿qué voy a ver en el tejido celular subcutáneo? Voy a ver los signos de inflamación, el edema, la existencia de nódulos y la existencia de aire, que se llama enfisema. Y a la vez voy a ver si el tejido subcutáneo tiene un trofismo, ¿no? Es decir, si tiene cierta consistencia. Veamos un poquito sobre el tema de la inflamación. Bueno, no. La inflamación del tejido celular subcutáneo, pues se debe a los procesos infecciosos, y una condición importantísima es la celulitis. Entonces, cuando hablamos de celulitis, es el tejido celular subcutáneo que se ha inflamado por inflamación fundamentalmente. Su extensión y magnitud depende obviamente de la causa, de la etiología. Existen formas limitadas o autolimitadas, en el caso de alguna herida en el pie, en la pierna, una picadura de insecto, ¿no? Una erisipela, una celulitis por Clostridium, que se agranda un poco más en una pierna, etc. Se denomina flemón a una celulitis localizada de instalación rápida y tiende a supurar pus. Entonces, como un chupo, el famoso flemón, ¿no? Que tiene que supurar, pero en realidad es una celulitis localizada. Cuando los signos de inflamación se agrega fluctuación, se llama una colección líquida, ¿no? Está en presencia ya de un absceso. Entonces, yo puedo tener un flemón, ¿no? Cuando este flemón tiene signos de inflamación, que son tumor, o sea, aumento de tamaño, rubor o enrojecimiento, calor y dolor, que son los signos inflamatorios, se agrega alguna fluctuación por el líquido que contiene. Y ese es ya el famoso absceso. Y entonces, aquí esta pierna izquierda, vamos a tener una zona enrojecida, ¿no? Esta es una celulitis, pero también la linfa ha sido inflamada. Entonces, es una celulitis con linfangitis, ¿no? Es interesante cómo, y cuando uno va a tocarlo, va a estar caliente, va a estar enrojecido, va a estar algo endurecido, ¿no? Que tiene que ver con estas características. Otro punto importante es el famoso eritema nodoso, este famoso eritema nodoso. Son nodos, como bolas que está cuando uno toca la piel, como si estuviera debajo eh, una parte redondeada, una pelotita ha quedado, ¿no? Entonces, hay que se da en todos los miembros inferiores, hay alguna patología que se llama eritema nodoso. Es decir, nodos que se van a presentar en los miembros inferiores. Finalmente tenemos el famoso edema. El edema que se presenta con el signo de fovea o signo de
Godet, que es más conocido por nosotros. Y entonces, ¿cómo nosotros evaluamos el edema? Primero, siempre en piel, faneras y tejido subcutáneo, la inspección. Es decir, las piernas o los pies o la zona lumbar o donde nosotros inspeccionemos, el edema va a generar aumento de volumen. En algunos casos va a ser unilateral, asimétrico, y en otros casos va a ser bilateral, simétrico, localizado tal vez en los tobillos, ¿no? O ascendente, ¿no? Entonces, cuando el edema va a ascender de los tobillos hacia la rodilla, por ejemplo, bilateral, simétrico, ascendente, tendremos esas características que mantiene el color de la piel. En otros momentos prácticamente habrá un color enrojecido, etcétera. Entonces, ese es el signo de Godet o el signo de Fovea que se produce cuando uno produce una presión con el dedo índice, ¿no? O el dedo o el primer dedo sobre una superficie ósea o sobre una superficie para generar esta especie de fobia, ¿no? O signo de Godet. Y entonces esta tiene una clasificación según los grados, el grado 1 al grado 4. El grado 1, cuando uno presiona y se ve que hay una leve presión, ¿no? Y de pronto desaparece casi espontáneamente. Ese es un edema de grado 1. Uno presiona y desapareció. El grado 2 es una depresión, ¿no? Que desaparece después de 15 segundos. Pero si uno puede medirlo con una reglita, va a tener una depresión de 4 milímetros aproximadamente. Esto es complejo poder medirlo, sin embargo, existen en los dermatólogos, tienen unas mini reglas que uno puede medirlo. Manejamos mucho más en la práctica clínica el tiempo. Entonces, grado 1 desaparece muy rápidamente, espontáneamente. El grado 2 desaparece en 15 segundos. El grado 3 eh, se recupera, ¿no? La forma, o sea, desaparece en aproximadamente un minuto. Entonces, el minuto es vital. Minuto, grado 3. Y el grado 4 es el que tiene más de un minuto. Generalmente tiene 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, ¿no? Que es un edema severo, profundo. Imagínense que tiene hasta 1 centímetro de profundidad. Estos se ven en los edemas generalizados, se ven en la nasarca, en los síndromes nefróticos, en la insuficiencia cardíaca, en la cirrosis hepática, ¿no? Que son edemas muy, muy profundos y delicados. ¿Ok? Es importante valorar el edema como una forma de tener una valoración. Y la tercera y última situación es el enfisema. ¿Qué es el enfisema? Es aire en la zona del tejido celular subcutáneo. Es la presencia de gas, habitualmente aire, en el tejido celular subcutáneo es el enfisema. Entonces, cuando uno palpa el enfisema, prevale una sensación de crepitante o crujido, ¿no? Entonces uno toca la piel, por ejemplo, en este sujeto, en la margen izquierda, se ve los párpados hinchados en el borde inferior y las flechitas en el cuello se ve como si tuviera un reforzamiento en las clavículas. Ahí hay aire, ¿no? Ahí hay aire y es interesante cómo se puede haber producido, pero ahí hay aire. Entonces, cuando uno lo toca es como que se mueven las burbujas de aire, uno empieza a tocarlo, ¿no? Y empieza como a moverse. El origen puede ser traumático, ¿no? Con entrada de aire. Hay neumotoras, que es importante, ¿no? O sea, es decir, que hay entrada a través del subcutáneo por ruptura de la pleura, yéndose a una neumotora. Hay bacterias que son gangrenosas que también producen gas y están dentro del subcutáneo y lo van a llenar de gas. Según el contenido gaseoso dentro del tejido circular subcutáneo, ¿no? Entonces vamos a tener alguna zona más débil y una zona de reabsorción. Imagínense aquí en el margen derecho hay unas agujas, ¿no? Antiguamente uno ponía unas agujas y salía aire. Y era una manera indirecta y vieron cómo bajó prácticamente con estas agujas. Ha bajado todo suerte de collar grueso que tiene este paciente en la foto de la mano izquierda. Y entonces he querido traer un resumen de estas piel, anexos, ¿no? Y lo que es tejido subcutáneo. De hecho, que hay unos cuadros para que puedan ir repasando sobre las lesiones secundarias, sobre las lesiones primarias, que es súper importante a tener en cuenta.
repasar lo que es los corpúsculos sensitivos, ver algunos tipos de uñas que es importante a tener en cuenta y, bueno, algunas características que uno tiene que ver con el pelo, ¿no? Se dice que lo normal, entre 40 a 60 cabellos se pueden eliminar por cada día, ¿no? Y que el crecimiento es 1 centímetro por mes, ¿no? Que podría crecer este pelo, ¿no? Y entonces hay una maniobra importante que también se hace para verificar que no haya caída de cabello, ¿no? Es una maniobra como de la pinza, se llama. Entonces uno coloca sus dedos de una mano, los 3 dedos, y los pasa debajo, sobre la frente, tratando de sacar un poquito de pelitos, pero sin hacer tracción. Simplemente con los dedos uno trata de hacer esta maniobra. Y si caen mechones más de 50 pelos, se dice que esto puede ser patológico. Se ve mucho en el hipotiroidismo, se ve mucho en el lupus, se ve en infecciones como el tifus, ¿no? Que están afectados este grupo de pacientes y también algún déficit vitamínicos importantes. Yo les agradezco su paciencia y su atención de nuestra clase y vamos a dar por concluida la clase porque sé que tienen otras actividades y han estado todo el día